Buenas noches, nos encontramos con la psicóloga Lina María Medina Alvis, psicóloga especialista en psicología clínica y salud mental. ¿Cómo se encuentran en la noche de hoy? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Gracias por invitarme a esta entrevista. Un gusto. Bueno, en el día de hoy le estaremos haciendo una corta entrevista. Claro. Empecemos con la primera pregunta. ¿De dónde nace el deseo de especializarse en la psicología clínica? Bueno, inicialmente de vivencias personales que me orientaron a estudiar psicología. Básicamente quería saber a profundidad de los trastornos mentales y cómo operan en las personas y cómo eso afecta a los entornos, a la familia, ¿cierto? Cómo eso afecta, porque cuando hay un paciente mental en una familia no está enfermo solo el paciente, sino que se enferma la familia de manera completa. Eso me llamaba mucho la atención en la parte de la psicopatología. Entonces me pareció que acorde a mis gustos, acorde a esas dudas que tenía personales, por vivencias personales, debía enfocarme en esa línea. Bueno, perfecto. Segunda pregunta. ¿Qué hace un psicólogo clínico? Bueno, el psicólogo clínico se encarga del diagnóstico, de tratamiento, evaluación y tratamiento a pacientes con trastornos mentales, pero también nos desenvolvemos desde el área de la prevención y la promoción de la salud mental. Ok. Tercera pregunta. ¿Cuál debe ser el perfil psicológico y las competencias que debe tener un psicólogo clínico? Inicialmente las ganas de estudiar, empatía, capacidad de escucha, experticia, deseos de estudiar realmente, porque en este ámbito de las enfermedades mentales yo creo que todo el tiempo debemos estar nutridos en el proceso de investigación, en el proceso de la lectura, de las investigaciones en el área de la salud mental, saber trabajar de manera interdisciplinaria, porque el psicólogo por sí solo no puede arrojar diagnósticos, se debe valer de otras profesiones que son insumo, ayuda y se suman al proceso de intervención de un paciente, de valoración y de evaluación de ese paciente. Ok. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la corriente de psicología clínica que orienta su trabajo como pacientes y cómo cree que su labor ha impactado en ellos? Bueno, en este momento yo trabajo en la IPS Niños de Papel. Es en la parte del área hospitalaria, soy la psicóloga clínica del área hospitalaria, con los pacientes de trastornos mentales, específicamente pacientes de consumo. Se trabaja la terapia cognitivo-conductual. No es inicialmente el enfoque en el que yo trabajaba desde la parte de consulta externa, pero cuando llego a Niños de Papel, por el tipo de trastorno que manejamos, era necesario que me volviera experta en el tema y profundizara en ese enfoque, y trabajamos bajo esa terapia. Y lo que logramos con el paciente, bueno, psicoeducarlo con respecto a su enfermedad, que le entienda cómo puede manejarla, que conozca acerca de eso, su responsabilidad dentro de su salud mental, educar a las familias, educar incluso a la sociedad con respecto a los mitos que se tienen con las enfermedades mentales, hacerlos entender todos esos pensamientos que de alguna manera vienen a afectar su salud emocional. Y bueno, ese es mi trabajo, ese es el tipo de terapia que se utiliza. Bueno, quinta pregunta. Durante su experiencia como psicóloga clínica, ¿cuáles funciones ha desarrollado y en qué contextos? Bueno, básicamente siempre he trabajado con pacientes de consumo de sustancias psicoactivas, con trastornos mentales por consumo de sustancias psicoactivas. Me he desempeñado en valoración, diagnóstico, intervención de este tipo de pacientes, y también he trabajado de manera preventiva, haciendo prevención y promoción de la salud mental. Ok, qué interesante. Sexta pregunta. ¿Considera que la primera consulta que se tiene con un paciente o grupo de pacientes es fundamental? ¿Y cómo es que usted maneja esta situación? Sí, por supuesto. El clínico debe ser un experto de entrada, entender lo que hay oculto detrás del paciente, leer entre líneas, su conducta, su comportamiento expuesto y lo que no está expuesto, analizar, hacer un examen mental de ese paciente, entender con qué viene, cómo viene, qué tiene, escuchar, hacer las preguntas correctas,
generar mucha empatía, un rapport que le permita al paciente sentirse cómodo, en confianza, escuchado, para poder sacar esa información. Claro, por supuesto. Séptima pregunta. ¿Cómo consigue obtener la información que necesita de un paciente para hacer la evaluación y la intervención? Bueno, mira, inicialmente la entrevista, el proceso de valoración y entrevista inicial es muy importante. La familia, como lo mencioné en la pregunta anterior, se entrevista a la familia. En mi caso, trabajo con pacientes, con población infanto-juvenil, es necesario involucrar a la familia dentro de ese proceso, incluso docentes, se recaba como información de toda esa red de apoyo primaria que rodea al paciente. Al paciente se aplican pruebas diagnósticas que ayudan al proceso de diagnóstico y se trabaja con otras disciplinas que permiten fortalecer el proceso diagnóstico y el plan de acción a ejecutar con ese paciente. Okay. Bueno, la octava pregunta, ¿ha tenido que recurrir a algún otro especialista o trabajar en un equipo interdisciplinario como apoyo al proceso de recuperación de un paciente? Sí, efectivamente, donde trabajo somos un grupo, un equipo de trabajo que intervenimos a esos pacientes. Tenemos el psiquiatra, médico general, tenemos pedagogos, tenemos trabajadores sociales, psicólogos generales, el psicólogo clínico que es mi persona, también tenemos terapistas ocupacionales y todo el trabajo social, todo ese equipo. Hay neuropsicología, psicólogos especialistas en neuropsicología. Es muy necesario, claro, para el proceso de intervención, la interdisciplinariedad. Eso garantiza la integralidad de la atención. Qué interesante. Bueno, la novena pregunta. ¿Cuáles consideras que son las principales diferencias de trabajar como psicólogo clínico en un consultorio y en un centro de salud? Bueno, del cielo a la luna. Una cosa es la consulta externa, es el tiempo que le dedicas. Por ejemplo, yo en este momento que estoy en el área hospitalaria, no es lo mismo un paciente en crisis que un paciente medianamente estable, ¿cierto? Una crisis que requiere una hospitalización, requiere de medicación, requiere de que tengas un apoyo interdisciplinario para poder atender a ese paciente. Así que, y el tiempo que le dedicas a un paciente en consulta externa, por supuesto, es mayor, te puedes dedicar más a ese paciente, te tomas tu tiempo, pero básicamente que uno tiene que ser lo más ágil posible, lo más habilidoso posible para poder intervenir el paciente, sacarle la información, no de manera rápida, pero sí ir directo a lo que necesita, porque básicamente el paciente que llega a la hospitalización está en emergencia. Por eso llega a hospitalización, porque es un riesgo para él y es un riesgo para los demás. Bueno, la pregunta 10. ¿Qué tan importante es la ética en un psicólogo clínico? Un psicólogo sin ética, nadie que no tenga ética no puede elaborar. Nosotros no podemos desprenderlo de lo que es correcto, de lo incorrecto, y nos toca a veces tomar como profesionales decisiones pensando en lo que es mejor para el paciente. Entonces yo pienso que sin la ética no puede vivir nadie. Sí. La pregunta 11. ¿Considera necesario que un psicólogo clínico trabaje en este campo, esté formando con estudios de posgrado para realizar su labor profesional? Sí, evidentemente. No es lo mismo un psicólogo general, pues salimos teniendo conocimientos, pero la especialización, incluso los niveles de maestría y doctorado aportan un grado de experticia y la experiencia que requiere la atención de un paciente. Sí se requiere unos estudios especializados, por supuesto que sí. Gracias. La pregunta 12. Relate una experiencia conmovedora o una anécdota que haya tenido en su labor. Bueno, tantas cosas que me han pasado, pero bueno, lo más duro son las recaídas de mis pacientes de consumo. Salir adelante de un consumo no es algo fácil, no es algo fácil de llevar, más porque lo viví en experiencia personal, no porque yo haya sido consumidora, sino porque personas cercanas a mí tuvieron problemas de adicciones, no de sustancias psicoactivas, pero otro tipo de adicciones, y encontrarme con eso, sí, me confronta, ¿no? Me confronta de alguna manera. Lo más divertido es cuando el paciente hace transferencia. Eso es supremamente divertido, pero también riesgoso,
porque me ha pasado que al principio cuando hacen esas transferencias es de odiarme literal, o sea, de quererme hacer un daño, y luego se van de la hospitalización amándome, no recordándome todo lo que me dijeron cuando estaban bajo esa transferencia, o diciendo, o muy avergonzado, señor, yo qué pena, yo le dije tal cosa. Entonces, como esa experiencia de la transferencia, y bueno, y el dolor que siente uno cuando uno ve que el paciente sale bien y regresa muy desmejorado, hay una recaída, eso impacta. Bueno, la pregunta 13, ¿cuál es su opinión de este campo de acción en nuestra región? Bueno, yo pienso que nos hacen falta psicólogos clínicos y psicólogos expertos en esta área. Ojalá también se reconociera un poco la labor que hace el psicólogo. Hay mucho mito, todavía seguimos teniendo mitos con respecto a la salud mental, teniendo mitos con respecto a ir a la especialidad, porque creemos que el vecino nos da un buen consejo, que el profesor nos puede dar consejo, pero nosotros no damos consejo, hacemos un proceso terapéutico que ha sido previamente elaborado, ¿cierto? Entonces, y que se basa en un complejo teórico. Entonces, usualmente, sí, yo creería que es necesario seguir explotando, desmitificando lo que hay con respecto a la salud mental, con respecto al psicólogo clínico, y se requiere mucho, no hay la situación en Córdoba particular, es sorprendente el nivel de intentos de suicidio y de suicidios consumados, o sea, los análisis, necesitamos expertos también en el área de investigación, porque en psicología clínica dentro de nuestra región no se está haciendo las investigaciones requeridas para analizar qué está sucediendo con la sociedad, porque se han aumentado los suicidios en los últimos 2 años, posterior a la pandemia, que también marcó un parámetro en esas conductas autolíticas. Sí. La pregunta 14, ¿qué nos puede contar de una remuneración económica de un psicólogo clínico? Ustedes van a hacer que me echen. Mira, yo pienso que en Colombia ningún salario es el adecuado para los profesionales, ¿no? Hay sitios que pagan muy bien, como hay sitios que realmente el sueldo no es el acorde ni al nivel de las exigencias ni de las funciones, entonces es como una cuestión de suerte, pero sí, evidentemente pues deberíamos estar ganando un poco mejor en general, teniendo pues en cuenta los sueldos en general. Bueno, gracias doctora Lina María Medina Galvis por concedernos esta entrevista. Bueno, gracias a ustedes, con gusto, y fue un placer atenderlos.